Los anarcocapitalistas podremos estar equivocados en muchas cosas, pero hay un ámbito donde tenemos la razón y es absolutamente irrefutable, y es que los impuestos son un robo. Y en este vídeo no voy a discutir si son necesarios o no para la vida cotidiana, sino que nos vamos a centrar en la tesis de que los impuestos han sido, son y siempre serán un robo. Y nunca lo pedimos, pero los animamos a quedarse hasta el final del vídeo y practicar su capacidad de concentración, porque cada punto que veremos será súper importante para comprender todo. Ahora viajen conmigo. Imaginemos una aldea que sea anarquista en medio de un valle. La vamos a llamar Hobbiton 2, porque soy fan del Señor de los Anillos y encima voy a poner música de fondo. No son anarcocapitalistas, pero viven en paz y felices. Pero hay un villano, que no es Sauron, es mucho peor, llamado Perro Sánchez, que ya lo conocen de otros vídeos. Perro Sánchez revivió, al igual que lo suele hacer Sauron, y se dedica a ir de pueblo en pueblo saqueando. Pero un día, Perro Sánchez se paró a pensar por primera vez en su vida, y es que, ¿qué pasaría si en vez de saquear un pueblo entero, se adentra en él y lo somete? Les parasita quitándoles periódicamente un poco de lo que producen, y a cambio les protege de que no les parasitasen otro. No es una protección bondadosa, es una protección para él ser el único parásito. Entonces, Perro Sánchez mira en Google Maps pueblos chulos que parasitar y ve Hobbiton. Y no pide un Uber porque está en contra del capitalismo, así que se mueve en Falcon. Cuando llega con su ejército de charos, les pide amablemente a todos los habitantes de Hobbiton, personas como tú o yo, que les den la mitad de su renta. Los habitantes de Hobbiton se niegan y le cierran las puertas. Entonces Perro Sánchez, viendo que pedirlo amablemente no funciona, les amenaza con matarlos, en cancelarlos o cualquier cosa que les haga ceder. Los habitantes de Hobbiton se intentan defender del mafioso parásito, pero son demasiados charos y acaban sometidos. Pausa. Entonces, queridos seguidores, Perro Sánchez acaba de A. cometer un robo, B. no ha robado. La respuesta correcta es que Perro Sánchez ha cometido un robo y lo cometerá periódicamente. Nadie puede negar esto. Y tras someter al pueblo entero, cambia el nombre de su robo a impuestos y los hace legales. Necesita disimular un poco, ¿sabes? No puede ser tan descarado. Además, les dice a todo el pueblo que no se preocupen. Buscará ganarse su aprobación ya que vivirá entre ellos, así que les protegerá de otras mafias parasitarias como una llamada Milhouse, alias Moñigo Rejón, y encima es tan generoso que les pondrá una carretera. Pausa 2. Ahora Perro Sánchez se ha currado un sistema legal para legitimar su robo. Entonces, Perro Sánchez lo que está haciendo es A. robar, B. no está robando, son impuestos. La respuesta correcta es la A. Perro Sánchez, ponga el nombre que le ponga a su robo, es un robo. La etiqueta no cambia la naturaleza de la acción. Es como si en una democracia todos votan matarte, no deja de ser un asesinato aunque todos hayan votado matarte. La historia de Hobbiton no ha terminado, pero la veremos más adelante porque ahora vamos a meternos en definiciones. Que antes de ir con ella, si te gusta nuestro contenido, te recordamos que hace poco nos creamos un Patreon por si quieres ayudarnos a financiar nuestras pérdidas. La RAE nos comenta que un robo es acción o efecto de robar. Definición basura. Así que vamos a ver la definición de robar. Quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno. Y violencia incluye además la amenaza de usar la violencia, que es lo que hizo Perro Sánchez con los habitantes de Hobbiton. Aunque esta otra definición que le voy a mostrar ahora que nos proporciona la RAE se ve mucho más claro. Tomar para sí lo ajeno o hurtar de cualquier modo que sea. Y la parte que pone de cualquier modo que sea es la que le viene bien a Perro Sánchez, ya que amenaza a toda la población con meterlos en una jaula si no pagan, en la que después la nombrarán como prisión. Y encima después tiene la cara de decir prisión para defraudadores fiscales, o sea, tócate los pies. Entonces ya solo con esto podríamos terminar con el vídeo. Un impuesto no es más que un robo, a gran escala y con otro nombre encima escrito dentro de un sistema legal. Está todo montado para que el ciudadano promedio pase toda su vida sin darse cuenta de lo que es un saqueo, un robo. Pero aunque lo que ya hemos visto es suficiente para demostrar que los impuestos son un robo, vamos a seguir demostrándolo. Quiero seguir hurgando la herida y demostrar al menos que los libertarios en este aspecto tenemos razón. Ahora entonces vámonos a la definición de impuestos, que la número 2 nos dice lo siguiente: tributo que exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago. Y es importante leer la parte que pone te exigen y no pone te piden amablemente. También no olviden que pone los obligados a su pago y no los pedidos voluntariamente. Si esta definición ya es delatadora, lo deja en evidencia, la definición que vamos a ver ahora, la de impuestos revolucionarios, se te van a caer los cojones al suelo. Sistema montado por una organización terrorista para financiarse mediante extorsión y amenazas. ¿Qué pasa? No me lo he inventado yo, lo pueden buscar en Google. Me impresiona que la RAE deje tan en evidencia a los gobiernos y la gente no se dé cuenta. Podemos destacar las palabras organización terrorista, es decir, que se imponen mediante el terror, y encima se financian con extorsión y amenaza, es decir, que si no eres buen ciudadano y no pagas, multa y cárcel. Así es la naturaleza de las mafias y también de los estados, actúan de la misma manera. Independientemente de si te dan algo a cambio
o no. Y también por añadir que impuesto viene de imponer, no viene de voluntario. Impuesto y voluntario son contrarios. Aquí entonces el quid de la cuestión está en el consentimiento y la legitimidad. Es, señoras y señores, la diferencia sustancial que hay entre hacer el amor y ser violado. No te piden que pagues impuestos, te lo ordenan. Es una diferencia sutil pero clave, y a lo que sea destinado el dinero es indiferente de su naturaleza coercitiva. El nombre y a lo que se ha dedicado el dinero jamás cambiará la forma en la que fue obtenido. Si yo te quito dinero por la fuerza y te compro un iPhone, no quita que ese dinero haya sido robado. Podrías haber querido el iPhone o no, pero bueno, piensa un poco que si lo hubieses querido es totalmente necesario que yo te lo robe, porque te lo podrías haber comprado ya tú. La cuestión es que independientemente de cómo haya sido usado ese dinero, ha sido quitado con la fuerza, con la violencia, y por tanto es un robo. Pongan cita de Javier Milei. Que el Estado no llame contribuyentes es equivalente a que un violador llame novia a su víctima. Javier Milei. Ahora volvamos a Hobbiton 2, donde Pedro Sánchez vive sin trabajar, saqueando felizmente, para él, a los habitantes mes a mes. Los habitantes de Hobbiton no están contentos. Ellos prefieren no ser robados ni amenazados. No quieren que un mafioso les robe con violencia. Quieren gestionar su dinero, y la carretera que Sánchez les prometió es una basura. De todos modos, ellos tenían ya pensado hacerla, y encima mucho más barata y bonita. Ellos valoraban la libertad y el hacer las cosas voluntariamente. Ellos no lo sabían, pero Hobbiton 2 nunca volverá a ser lo mismo de siempre. Y pasan los años, hasta que llegamos a hoy en día. Hoy en día el legado de Pedro Sánchez sigue existiendo. Las personas ya no conocían lo que había antes, y los parásitos descendientes de Sánchez han incluso modernizado la mafia parasitaria, ofreciendo más cosas a los habitantes de Hobbiton para mantenerlos mansos y callados. Han cambiado el nombre de Hobbiton 2 a República Democrática de Hobbiton, ofreciendo cosas como un sistema de adoctrinamiento llamado escuelas públicas, donde todos los niños habitantes de Hobbiton aprenden lo bueno que es la mafia, que ahora se hace llamar Estado. Ahora la gente no considera eso, que antes era un crimen organizado, ese robo llamado ahora impuestos, un delito. Lo defienden, porque nunca conocieron cómo era la vida antes. Nunca podrán imaginar cómo las personas podrían construir una carretera aportando dinero voluntariamente sin la necesidad de lo que hoy en día conocen como Estado. Y la historia de Hobbiton, lamentablemente, es la historia de nuestras sociedades modernas, que son capaces de defender un robo como algo bueno y moral. Lo siento, señores, pero es que a mí al menos mi moral me hace condenar todo tipo de violencia sin excepciones. Yo me considero un ser humano que busca lo mejor para todos, creo que es el anarcocapitalismo, y que no tolerará jamás ningún acto de violencia. Por eso jamás podré tolerar los impuestos, porque su naturaleza es la violencia. Y si defiendes los impuestos, debes aceptar que estás defendiendo el uso de la violencia contra personas inocentes. Y repito, la clave de que sea un robo o no está en el consentimiento. Y repito de nuevo, es la clave, es la diferencia entre hacer el amor y ser violado. Y para cerrar, una de mis citas favoritas de Lysander Spooner. Si los impuestos sin consentimiento no son un robo, entonces cualquier banda de ladrones solo tiene que declararse gobierno.